¿Cuál fue la primera víctima de William Afton? Five Nights at Freddy's es una franquicia enorme, con un lore extenso y enredado, que podríamos hacer un video de 24 horas de su cronología. Pero, ¿alguna vez te has preguntado quién fue realmente la primera persona en morir dentro de toda la saga? Pero es obvio que fue Elizabeth Evans, ya que mi FNAF favorito lo dijo en su cronología. Jajaja no. La teoría principal es que Charlotte es la primera víctima de William, esto basado en la creencia que existía desde 2014 de que el niño de TSTTS era anterior al MC, y que finalmente pareciera conseguir evidencia con la trilogía de Charlie y FNAF 6, la primera mostrando a Charlotte como una víctima anterior al MC en 1985, y la segunda tratando a Charlotte como una herida que Afton infligió a Henry antes que a alguien más. Sin embargo, esta evidencia es bastante débil. Que Charlotte muera antes del MC no implica que sea la primera muerte, y el uso de la trilogía en el tema de la muerte de Charlotte es dudoso cuando recordamos que las muertes de Charlotte en juegos y libros no tienen nada que ver una con la otra. Y sobre FNAF 6, esta línea de Henry pareciera haber sido malinterpretada por el fandom, pues la primera herida pareciera ser algo distinto a Charlotte, siendo esto evidenciado por tres aspectos. Esa línea de Henry aparece en su discurso del final insano, el cual habla exclusivamente del monstruo que es Afton y su relación con Henry, y todo el sufrimiento que le causó a MC, quienes ahora están rotos en Molten Freddy. En el contexto del discurso se deja en claro que esa primera herida se trata del MC, pues Henry habla de estos, preguntándose si siguen conscientes en lo que ahora son, y cómo no puede suicidarse hasta curar esa herida, el MC. Si ese diálogo hablara de Charlotte, sería extraño, pues Scott es alguien que aclara conceptos erróneos en juegos posteriores, y una vez vemos la línea de tiempo bajo esta sucesión de eventos se vuelve curioso. Sale FNAF 6, y el fandom comienza a creer que Charlotte fue la primera en morir debido al juego. Posteriormente Scott, quien aclara cosas en juegos posteriores, saca Ultimate Custom Night, donde Withered Chica dice ser la primera. Bajo este contexto, Ultimate Custom Night pareciera clarificar que Charlotte no fue la primera víctima, sino Susie, lo cual es bastante improbable. Y si no fuera suficiente, en el Puente 2 Scott pone a Susie como la primera y a Charlotte como la última, así que, no creo que la primera herida sea Charlotte, porque eso realmente implicaría que Susie fue la primera víctima de Afton. Entonces si no fue Charlotte, ¿quién fue la primera víctima de William? Tenemos exactamente dos candidatos que encajarían en este rol con toda la información que tenemos hasta el momento que se subió este video, así que revisaremos la evidencia. Stage 01 Kid. En FNAF 4, se nos presenta la trama de Michael Afton, un niño aparentemente traumado por un suceso que este vio. Hagamos una lista de lo que conocemos de este suceso. El trauma de Michael es con los Springblocks, específicamente con Fredbear, ya que no existe un Nightmare Spring Bonnie, y lo más cercano es Plush Trap, que ni siquiera surge de un temor a Spring Bonnie, sino del temor de Michael por el juguete trampa de dedos de Spring Bonnie, además del hecho de que todo el juego gira alrededor de Fredbear. Michael vio ese suceso en Fredbear's Family Dinner, ya que el peluche de Fredbear tiene la urgencia de que él salga de ahí rápido, y él, como Michael, odia a Fredbear. Ya sabes qué pasará si te atrapan en referencia a lo que Michael vio. El trauma de Michael tiene una fuerte conexión con la trastienda de Fredbear's, pues sin contar el diálogo opcional con sus peluches, la primera vez que vemos a Michael hablar es cuando grita desesperado para que lo dejen salir de la trastienda cuando su hermano lo encierra ahí. Con esto, podemos construir una idea de qué fue el trauma de Michael. Michael vio a alguien usar el traje de Fredbear, atrapar a un niño y llevarlo a una trastienda de Fredbear's, generándole un trauma al local y a los animatrónicos Springblocks. Y si bien existe la teoría de que Michael no vio nada importante y solo malinterpretó algo, por ejemplo, ver a un empleado ponerse la cabeza de Fredbear e interpretarlo como Fredbear comiéndose al empleado, genuinamente no creo que esa teoría sea real. Scott dijo que no puso Easter eggs al azar en FNAF 4, y en FNAF 4 tenemos un minijuego donde se nos habla por primera vez del trauma de Michael. ¿Y qué Easter egg aparece ahí? The Purple Ui, aquel que atrapa niños y los desaparece en una trastienda. Pero eso no es todo. En la trastienda de Fredbear's tenemos el sprite de un traje con algo dentro, y gracias a New Kid sabemos que eso dentro del traje es, de hecho, un cadáver. Un traje de Fredbear con algo dentro, y solo se puede ver el cabello. Pero la evidencia más importante es FNAF 3. Como sabemos, los minijuegos de FNAF 3 son las memorias de Michael, y responden a cosas que él vio y experimentó. Hablemos de una de esas memorias. Stage 01. En este minijuego controlamos a Fredbear, pero hay algo curioso en este Fredbear. A diferencia de Spring Bonnie y de los otros animatrónicos en los minijuegos, sin contar a Shadow Bonnie, tiene los ojos blancos. Oh, pero hay otro animatrónico con ojos blancos en los minijuegos. Spring Bonnie cuando tiene a William dentro. Y para acceder a este minijuego, hay que poner el X del color púrpura en reversa. Entonces William está 100% relacionado a este minijuego. Y otro detalle, un niño desaparece. Michael tiene un recuerdo de ver a William usar a Fredbear y de la desaparición de un niño en Fredbear's. ¿Les suena familiar? Entonces resolvemos FNAF 4. Michael vio a William usar el traje de Fredbear para secuestrar y matar a un niño, escondiendo su cuerpo en un traje de Fredbear en la trastienda, generándole su trauma. ¿Quién es ese niño? Algunos dicen que el niño desaparecido de Stage 01 es Fritz porque encontramos su alma ahí, pero eso es erróneo. Ese niño no es Fritz, ni Unzi, ni Charlotte, ni Henry. Stage 01 es una memoria de Michael en 1983 o antes, con William secuestrando a un niño en Fredbear usando al oso dorado como traje. Fritz murió en 1985, cuando William usó a Spring Bonnie en Freddy's. Charlotte murió después de Michael. Henry murió probablemente 2 días antes del MC, justo después de la mordida. Entonces, ¿quién es? No se trata de ninguna de las víctimas principales de William. Y según Ultimate Custom Night, William tuvo 7 víctimas principales. Si Stage 01 no es ninguna de esas, entonces faltaría una víctima extra. Y ahí entra Curse of Fredbear.
En ese DLC hay una lápida de glitches púrpuras rodeada de 8 lápidas. Y William tiene 7 víctimas principales, excepto cuando se trata de FNAF 4. Stage 01, el trauma de Michael, la octava lápida en un DLC centrado en FNAF 4. Tiene sentido. Antes de Charlotte, William no sabía de la posesión. Entonces este niño no fue asesinado para poseer un animatrónico, a diferencia del MC. 2 opciones. 1, un niño random, o Garrett, que William mató por experimentar. Esta es la que yo creo. 2, la opción de SG. Sammy no crees en esta, pero la mencionaré igual. William mató a Charlotte para dañar a Henry. Pero Stage 01 sucede antes. Y Henry tenía otro hijo, Sammy. Si William mató a Sammy antes que a Charlotte, entonces, ese sería el primer daño que Henry menciona en FNAF 6. La herida que se desangró en el MC. Encajaría con Ultimate Custom Night, donde se da un orden de muertes. Henry y Charlotte en sí, por lo tanto, Charlotte no fue la primera muerte. Y si Sammy muere antes que todos, sí podría ser la primera herida. Shadow Freddy, Puppet y el trauma. Si Shadow Freddy representa el trauma de Michael, y ese trauma es ver la desaparición del niño de Stage 01, entonces todas las conexiones con Puppet tienen sentido. Follow Me y Sabetem reflejan el mismo patrón. Freddy siguiendo a una sombra barra Puppet y siendo interceptado por William. Nigmarione reemplaza a Nigmare en FNAF 4 Halloween. Según Ultimate Custom Night, Nigmare surge de la maldad de Afton y Nigmarione es un reflejo de sus acciones. En Security Breach, el peludo